Matador Topuria. Este video va de las palabras del campeón del peso pluma de UFC, Alexander Volkanovski, en las que llena de elogios a Ilia Topuria, pero asegura que Yair Rodríguez es ahora mismo el peleador más peligroso de la categoría. Y de mi opinión sobre sus palabras y sobre quién pienso que es más peligroso de los dos para el campeón. De antemano te digo que los dos, tanto Ilia Topuria como Yair Rodríguez, son los dos más peligrosos para Alexander Volkanovski ahora mismo, en mi opinión. Soy José y esto es Fans Combat. En las entrevistas que forman parte de la promoción del UFC 290 que se realizará el próximo 8 de julio en la T-Mobile Arena en Las Vegas, en donde Volkanovski estará enfrentando a Yair Rodríguez por la unificación del cinturón, le preguntan al campeón por la actuación del español georgiano ante Josh Emmett, y Volka elogia a su colega, pero intentó bajar el hype que hay sobre Topuria, hype que es mucho más entre los fans y entendidos de habla inglesa que en español, por lo que Volkanovski lo ha sentido mucho más de lo que nos podemos imaginar, incluso desde antes de la pelea con Emmett. Recordemos que Topuria está invicto en el deporte con récord de 14-0, con 6 victorias en el UFC y con su triunfo ante Josh Emmett subió al puesto número 5 del ranking, lo que nos dice que ya es uno de los mejores del mundo. Esto está implícito en la expresión top 5 del mundo. La respuesta de Volkanovski fue: por supuesto que el peso pluma tiene grandes competidores y hace bien la gente en emocionarse. Estoy escuchando a muchas personas elogiar a Ilia Topuria y pedirle que tenga otra pelea rápido. Yo estoy como, no lo hagas, entre risas. Espérame a mí y vamos a pelear. Denme a este chico, denme a un contendiente que valga la pena. Para ser honesto, no voy a decir demasiado al respecto. Creo que es un buen competidor, pero cuanto menos hable, más podré demostrar arriba de la jaula. Se lo vio bien y creo que sería una gran pelea. Ya he dicho que quiero rivales nuevos y quiero estar activo. Estaba en una etapa en la que me sentía como, hey, dame al mejor que tengas, al número 1. Ya habíamos limpiado la división y ahora por suerte todo el mundo está entusiasmado con este tipo. Pero ahora mismo tengo que preocuparme por Yair. Primero me encargaré de eso y luego veremos. Principalmente porque lo considero una amenaza mucho mayor que Ilia. Me aseguraré de salir y hacer mi negocio y luego de eso seguiré estando activo. En cuanto a la respuesta de Volka, tiene un 10 de 10, todo un crack. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias de antemano. Volka reconoce el talento de Ilia, lo bien que le hace a la división, un contendiente nuevo y que emociona a la gente, que le gustaría enfrentarlo de inmediato, pero que tiene que enfocarse en su siguiente combate, en su siguiente rival, Yair Rodríguez. Así hablan los campeones. Además, cierra diciendo que considera a Yair una amenaza mucho mayor que Topuria. Más allá de si realmente lo piensa o no, es lo que tiene que decir. Yair es una amenaza real. Va a decir que Topuria es mejor que Yair, y si Yair le gana, ¿cómo queda él? ¿Se hace a un lado y que peleen los dos mejores, Yair contra Topuria? Por supuesto que no. Repito, en cuanto a la respuesta de Volka, 10 de 10, todo un crack. Entrando ya en mi opinión sobre quién pienso que es más peligroso de los dos para el campeón, Yair Rodríguez o Ilia Topuria, lo primero que tengo que decir es que ambos son grandes amenazas para el campeón. ¿Cuál de las dos es la amenaza mayor? Hay dos maneras de verlo. En términos de habilidades, ¿cuál de los dos tiene el set de habilidades más peligroso para el campeón? Que es en lo que todos pensamos cuando nos hacemos esa pregunta, y es sobre lo que trata este video y sobre lo que tiene sentido debatir. Y la otra forma de verlo es como amenaza material, como amenaza inminente. Y en ese sentido no hay discusión. La mayor amenaza es Yair, el mexicano es con quien se va a meter en la jaula en los próximos días. Con Topuria puede llegar a pelear o no,
primero tienen que pasar una serie de eventos. Tiene que ganarle a Yair, si pierde ahorita tendría que ganar la revancha y por ahí podemos seguir y seguir. En cuanto a cuál de los dos tiene el set de herramientas más peligroso para el campeón, primero voy a hacer un cara a cara entre Yair y Volca, cómo podría darse un hipotético combate entre ellos, y luego lo mismo entre Topuria y Volca, y finalmente cuál creo que es más peligroso para el campeón. Empezando con Yair y Volca, de entrada el favorito tiene que ser Volkanovski, por sus condiciones y trayectoria. Volca nunca ha perdido en peso pluma, pero Yair tiene argumentos, condiciones y habilidades para ganar. Lo primero que hay que decir es que los dos son artistas marciales muy completos. Es obvio que el principal argumento de Yair para ganar a Volkanovski y a cualquiera es su striking. El problema aquí para el Pantera es que el striking es también la principal fortaleza de Volkanovski. ¿Puede Yair superar al campeón en un duelo de striking? Es difícil, pero posible. El striking del mexicano ha evolucionado mucho. Cuando digo evolucionado en el striking me refiero a un juego menos acrobático pero más efectivo y confiable. Le ganó en striking a Holloway. Perdió el combate, pero Holloway tuvo que recurrir a la lucha, a mezclar, porque en striking Yair lo superó. Tanto Yair como Volca son strikers élite, pero son muy diferentes. Yair es posiblemente el striker más complicado que puede enfrentar Volkanovski, porque es largo, en alcance están parejos. Volca lo aventaja por un par de centímetros. Sí, Volca es un enano con brazos muy largos, pero Yair maneja una distancia diferente a la mayoría, una distancia que favorece el pateo, y en esa distancia hace mucho daño, con variedad de patadas. Por supuesto, Volca buscará acortar esa distancia para entrar en una distancia en la que pueda hacer daño con sus puños, aunque también es muy bueno con las patadas bajas. Para lograrlo tiene más velocidad, explosividad y técnica que cualquiera en la categoría. Veremos quién hace prevalecer su estrategia y mantiene el combate más tiempo en la distancia que le conviene, pero en mi opinión ni cerca vamos a ver un dominio de Volkanovski sobre Yair como el que estableció contra Holloway en el tercer combate. Yair se maneja en otra distancia, tiene más movilidad, velocidad y explosividad que el hawaiano. Si Volca logra superioridad en el striking, se puede mantener en una pelea de striking los 5 asaltos y ganar por puntos, le sobra el cardio para hacerlo. Porque no veo a Volca noqueando a Yair, y tampoco veo a Yair pegando a Volca contra la jaula o llevándolo al suelo. En mi opinión, Yair para ganar tiene que dominar con su striking. No es fácil, pero puede hacerlo. La gran diferencia es que si Yair logra dominar el combate desde el striking, Volkanovski sí puede proponer el clinch, control en la jaula y llevar la pelea al suelo, porque es superior a Yair en la lucha. Si pudo hacerlo Holloway y Volca es muy superior a hawaiano en ese departamento, podemos imaginarnos que también puede suceder en este combate. No creo que el australiano pueda someter o finalizar con ground and pound, porque Yair es muy bueno en el grappling y si Volca comete un error, Yair lo puede someter, pero Volkanovski sí puede controlar y hacer daño. Por supuesto que Yair tiene habilidades para salir del control y regresar al striking, y allí es donde estaría la clave para Yair. Si logra ser superior en el striking y puede anular la lucha de Volkanovski o al menos competir en esa área. A esto hay que sumarle el factor sorpresa que tiene Yair en el striking con patadas inesperadas y también en el grappling es muy creativo. Quedó claro que Yair es muy peligroso para el campeón. Vamos ahora con Topuria. ¿Cuán peligroso puede ser el georgiano español para Volkanovski? Para empezar, digo lo mismo que con Yair. De entrada, el favorito tiene que ser Volkanovski, por sus condiciones y trayectoria. Ilia tiene menos alcance que Volkanovski, así que la distancia no será un problema para el australiano. No ha demostrado mucha variedad en el pateo, por lo que tampoco parece ser algo de lo que Volca deba preocuparse. El mayor peligro de Topuria para Volkanovski en el striking es que es muy técnico. En eso lo puede igualar Volca, pero le saca ventaja en el poder, considerable ventaja, y esa combinación es muy peligrosa. El otro factor de peligro es que Ilia es muy fuerte en la lucha, entonces si le saca ventaja en el striking, Volca no tendría esa alternativa al menos como una vía libre, sería abrir otro campo de batalla.
Otro peligro es que todavía no hemos visto todo de Ilya. Con 26 años y las pocas peleas que hemos visto, es mucho lo que nos falta por ver. Él sí ya tiene una idea clara de quién es Volkanovski. Topuria también es muy disciplinado en seguir su plan de pelea. Volka también lo es. Por eso muchas veces aprovecha los errores del rival. En este caso, Topuria comete muy pocos errores. Conclusión, Yair y Topuria son los mayores peligros de Volkanovski, pero en mi opinión Topuria es un peligro mayor. Déjenme sus opiniones en los comentarios que como siempre los estaré leyendo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias de antemano.